Pues sí, todo eso es cierto, desgraciadamente. Sin embargo, el hoyo es bastante grande desde hace tiempo y ahora pues un poquito más asciende la deuda de Pemex a 110, un poco más de 110 mil millones de dólares. Eso sin tomar en cuenta la deuda por pensiones, que son 77 mil millones de dólares. Y bueno, es algo que, como dice la Financial Times, que Pemex tiene que enfrentar en el corto plazo. Vienen algunos vencimientos en el corto plazo y el reto para Pemex es generar flujo de efectivo para enfrentar esos vencimientos que son del orden de 10 mil millones de dólares en vencimientos de deuda de corto plazo y probablemente otros 10, 11 mil millones de dólares en deuda de más largo plazo, o sea, de mediano y largo plazo. Dicho de otra manera, David Shields, lo que Pemex necesita es una reforma salvavidas a su estructura tributaria, porque Pemex es una empresa que está atrapada por los impuestos, está sofocada por los impuestos. Eso es cierto, y desde hace ya varios años ha sido sofocado también por la caída de sus yacimientos, que ya no producen lo de antes, y también por otros factores. Yo diría que no solo se trata de la reforma fiscal, se trata también de los precios del petróleo que tienen ya 7 años en niveles muy deprimidos, y esto ha sido un factor fundamental en la deuda de Pemex. Dices bien, se necesita una reforma fiscal que reduzca la carga fiscal de Pemex. Ya se avanzó un poco en esto, se piensa bajar la carga fiscal un poco más el año próximo, más bien este año que ya empieza, pero Pemex necesita algo mucho más profundo, en el sentido de que pues necesita poder lanzar nuevos proyectos muy importantes y sobre todo proyectos rentables y buenos, porque este gobierno está haciendo proyectos pobres y malos. O sea, yacimientos muy pequeños, una refinería que no va a dar pues mucha rentabilidad. Entonces, yo creo que el chiste sería para Pemex pues identificar qué es lo rentable, promover eso, incluso bursatilizar esa parte se podría, pero sobre todo ver maneras de asociar a Pemex con la iniciativa privada para que la iniciativa privada ponga dinero en proyectos muy buenos que beneficien a Pemex en el camino. Yo creo que eso no es tan difícil, no es tan no es algo que deba ser pues un imposible para el gobierno, pero pues se ve cada vez más que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues no quiere ningún tipo de asociación con la iniciativa privada. Incluso si puede cerrarle el camino a la iniciativa privada en la energía, pues lo hace. Entonces sí nos quedamos con la gran duda de cómo Pemex va a seguir adelante, cómo va a reducir su deuda, cómo va a recuperar su grado de inversión. Desde el sexenio pasado, David, se mencionaba que Petróleos Mexicanos prácticamente estaba financieramente en quiebra y la única solución era achicar a Petróleos Mexicanos y permitir que hubiera competencia extranjera en todo lo que tiene que ver con la industria petrolera nacional. Esto era el camino que pintaba la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, todo esto, pues se ha dicho el presidente López Obrador, tú lo recuerdas con claridad, desde luego, pues esto no iría de esta manera. Entonces, ¿a qué nos estamos arriesgando? ¿A la quiebra de la empresa paraestatal más importante de toda la historia nacional, que es Petróleos Mexicanos? ¿Está Petróleos Mexicanos en riesgo de quiebra? Yo creo que sí está en riesgo de quiebra, pero bueno, buena parte de su deuda se puede refinanciar a largo plazo, pero aún así el tamaño de la deuda es enorme. Dices muy bien, Pepe, que hay que achicar a Petróleos Mexicanos, hay que reducirlo a un núcleo sumamente rentable. Probablemente hay que vender algunos activos, pero este gobierno no está en esa línea.
pero uno de los grandes problemas que se tiene también en esa idea de invitar a empresas internacionales, pues ya llegaron, ya tienen algunos proyectos, pero todos sufren el precio del petróleo. Y si el precio del petróleo no sube, pues tanto Pemex como las empresas nacionales no pueden hacer grandes cosas. Y por cierto, el precio del petróleo alcanzó el día de hoy $50 por primera vez en 11 meses. Eso es una buena noticia, pero en términos históricos, pues $50 por barril es un nivel bajo. Es un nivel bajo y estamos teniendo, según lo señalaba hoy un diario importante en la Ciudad de México, todos lo son, pero este también es muy influyente, el periódico Reforma, decía claramente que ha sido uno de los peores años en términos de productividad para petróleos mexicanos. Según expertos, David Shields, y con esto concluimos, si te parece, la situación en Pemex es mucho peor de lo que piensan todos en los mercados. Es un párrafo que subrayé del comunicado, de la transcripción, pues, de la nota de Financial Times. Sí, bueno, yo creo que, repitiendo la misma idea, pues, el precio del petróleo es bajo, los yacimientos no han sido los más adecuados que están explotando, entonces yo creo que se requiere un planteamiento más profesional en petróleos mexicanos. O sea, no puede ser que en nuestro sector energético pues haya gente tan improvisada, gente sin experiencia en puestos clave, y también un presidente que realmente él piensa que entiende perfectamente el tema de la energía y creo que no lo entiende. Entonces, el reto es muy grande, la deuda ahí está, $110 mil millones, pues vamos a ver cómo le hace el gobierno este año para empezar a amortiguar esta deuda. Dice Financial Times que Pemex se ha convertido en una especie de pordiosero que vive de la limosna del gobierno, pero esto está consumiendo dinero, dice Financial Times, a la velocidad de la luz, y esto, por supuesto, no es una buena noticia. Sí, como dices bien, se necesita una reforma fiscal que reduzca la carga fiscal de petróleos mexicanos, y pues el problema es que Pemex se endeudó demasiado cuando cayeron los precios del petróleo en el sexenio pasado. Ahora tiene que refinanciar y necesita $10 mil millones de lo que llamaríamos flujo de caja en el corto plazo para amortiguar una parte de la deuda y pues refinanciar el resto de la deuda. Es un reto muy grande. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.